Buenos días. Hoy quiero continuar hablando de fe y del poder de la oración, pero no la oración como obligación, no como algo religioso reservado para unos pocos. Quiero hablarte de la oración como un acto profundamente humano, como una forma de ordenar la mente, de calmar el cuerpo y de volver a ti. Y quiero empezar con una idea muy sencilla. Orar no es solo pedir. Orar es conectar cuerpo, mente y espíritu. Es reorganizar tu atención, tu respiración y tu mundo interior. Muchas personas han rechazado la oración porque la asociaron a una tradición o a una institución o a una imagen de Dios que no sentían suya. Pero la pregunta sigue ahí. ¿Qué ocurre dentro de nosotros cuando nos detenemos, cuando salimos del ruido y entramos en un espacio interior con sentido? Desde la neurociencia se sabe algo importante. El cerebro cambia. Cuando cambia la calidad de la atención. Y la oración, en muchas de sus formas, es precisamente eso. Atención dirigida, respiración regulada, repetición, silencio, significado. Nuestro cuerpo está diseñado para vivir en calma, en conexión. Pero cuando vivimos en alerta, en miedo, en exigencia constante, activamos un estado interno de defensa. Y en ese estado no sentimos paz, no sentimos conexión y no sentimos a Dios. No porque éste no esté, sino porque nuestro sistema está cerrado, está bloqueado. Por eso, más que buscar, necesitamos aprender a abrir. Y aquí viene algo muy importante. Dios no es algo que se entiende completamente con la mente. Es algo que se vive, que se experimenta. Se experimenta en la paz, en el amor, en la gratitud, en esos pequeños momentos donde todo se siente en orden, aunque afuera no lo esté. Tal vez lo has sentido alguna vez, cuando abrazas a alguien y por un instante todo está bien. Cuando escuchas una canción y se te estremece el alma, cuando respiras profundo y sientes alivio sin saber por qué. Ahí hay algo. Y no necesitas ponerle nombre, pero muchas personas lo llamamos Dios. Y aquí es donde la fe se vuelve algo muy distinto a lo que nos enseñaron. La fe no es obligarte a creer. La fe es permitirte sentir. No es imponer, es abrir. Porque el amor nunca se impone y la fe tampoco. Y algo muy hermoso es que incluso nuestro cerebro lo confirma. Cuando soltamos el control, cuando confiamos, cuando sentimos gratitud, nuestro cuerpo cambia. Se regula la respiración, baja la ansiedad, se activa el sistema de calma. Y es en ese estado donde empezamos a sentir conexión. Por eso muchas veces no es que estés lejos de Dios, es que estás lejos de ti. Y volver a ti es volver a ese espacio interno donde hay más paz, más verdad, más coherencia. Pero hay algo más. Y aquí quiero compartirte una intuición muy profunda. No necesitas aprender a escuchar a Dios. Necesitas es dejar de interrumpirlo.
porque si algo he comprendido es que esa voz, esa presencia, no aparece de vez en cuando o solo cuando yo lo busco. Él está ocurriendo todo el tiempo. Pero es tan sutil, tan respetuoso y tan silencioso que solo puede percibirse cuando tú bajas el ruido. Vivimos en un mundo que nos ha enseñado a hacer, a producir, a responder, y más últimamente que estamos en este mundo consumista al 100% y que además se volvió inmediatista. Todo tiene que estar ya, la comida que pedí, la compra que hice, la respuesta al email que envié, escuchamos los audios a velocidad por 2, etc. Todo lo queremos ya. Pero nadie nos enseñó a quedarnos quietos y es en esa quietud donde algo empieza a ordenarse. Hay algo muy hermoso que la ciencia ha empezado a mostrar. Cuando una persona reza o repite una frase o entra en un ritmo, su respiración se ralentiza. Alrededor de 6 respiraciones por minuto. Y eso produce algo muy concreto. El cuerpo entra en coherencia. El corazón, la respiración y el sistema nervioso empiezan a sincronizarse. Es como si todo dentro de ti dejara de ir por separado y empezara a moverse en armonía. Por eso la oración repetitiva, un rosario, un mantra, una frase sencilla, no funciona solo por lo que dice, sino por el ritmo que crea. A veces no empieza cambiando lo que piensas, empieza cambiando el ritmo desde el que te sostienes. Pero aquí viene lo más importante. Ese silencio no es vacío, es un espacio habitado. Durante mucho tiempo hemos pensado que la oración era hablar, pero en su forma más profunda, orar es escuchar. Es crear dentro de ti las condiciones necesarias para que algo que siempre está pueda ser percibido. No tienes que hacer que pase algo especial, solo dejar de interferir y permitir que lo que ya está aparezca. Yo estuve en algunas procesiones de Semana Santa aquí en Madrid y aunque había muchísima gente, porque llegan personas de todo el mundo y el ruido era constante, sucedía algo muy especial. La música de las bandas me llevaba a un silencio interior profundo. Era curioso, no podía distinguir voces ni conversaciones, pero sí podía escuchar con claridad las marchas. Y en medio de todas hay una que quiero recomendarles y que llega a mi alma. Se llama La Saeta, interpretada por Joan Manuel Serrat. Es una pieza majestuosa, con una fuerza que nace de la mezcla imponente de tambores y trompetas. Y fue allí, en medio de ese aparente ruido, donde encontré algo muy profundo al ritmo de esa música. Conexión con mi paz, con mi poder interior, con Dios dentro de mí. Porque si yo no conecto, no puedo escuchar. Si no hago silencio dentro de mí, no puedo sentir. Por eso hay personas que dicen, estuve un rato orando y ya me siento mejor, más calmada. Y tal vez nada ha cambiado afuera, pero algo se ordenó dentro. Hiciste silencio. Y en ese silencio, Dios obró en ti, dándote paz para ver con más claridad, para pensar mejor, para encontrar el camino más adecuado. Ahí, justamente ahí, está el verdadero milagro de la oración.
Vivimos intentando mejorar todo, incluso la espiritualidad. Queremos meditar bien, sentir paz, lograr. Pero hay algo profundamente transformador en aprender a no hacer nada y hacer silencio. No como pasividad, sino como presencia. Sentarte sin buscar resultados, sin esperar sensaciones, sin intentar controlar nada, simplemente estar, abandonarse. Y desde la neurociencia esto tiene sentido. Cuando dejamos de forzar, el sistema nervioso sale del control y entra en un estado más abierto, más integrador, más receptivo. Y en ese estado algo empieza a emerger. Si tuviera que resumir todo en una palabra, sería esta: presencia. Porque la oración, la meditación, la contemplación no son cosas distintas. Son formas de aprender a estar presentes, a estar en el aquí y en el ahora. Y cuando estás de verdad, tu mente se ordena, tu cuerpo se calma, tu emoción se suaviza y aparece ese algo más. Algo que no produces tú, algo que no controlas, algo que simplemente está, esa presencia divina. Hay estudios que muestran algo fascinante. Cuando una persona ora, especialmente si se siente que está hablando con alguien real, se activan en el cerebro las mismas redes que usamos cuando nos relacionamos con otras personas. Es decir, la oración puede convertirse en vínculo, en una forma de sentirte acompañado, escuchado, sostenido. Y eso cambia profundamente cómo experimentas la vida. La oración no siempre cambia lo que te sucede, pero puede cambiar el estado desde el que lo atraviesas. Y eso lo cambia todo. El sufrimiento no viene solo de lo que te pasa, también viene de cómo lo llevas por dentro. Cuando pasas del caos a una idea clara, de sentirte solo a sentirte acompañado, de estar distraído a estar presente, ahí tu mente cambia. Y ya no estás viviendo lo mismo de la misma manera. Y ahora sí quiero dejarte algo muy simple. Esta noche, antes de dormir, haz una pausa de 3 minutos. Respira más lento y repite una frase sencilla. Una que te llegue. Puede ser gracias, simplemente gracias. O aquí estoy, da presencia. O enséñame a ver con más calma. O la mera palabra calma, calma, calma. O la que a mí tanto me gusta, suelto y confío. Repetirla, respirando lento, sin exigencia, sin expectativa, solo como quien ordena una habitación interior y simplemente observa. No para convencerte de nada, solo para observar. Porque a veces el cambio no empieza cuando entiendes más, empieza cuando sientes. Y ahora sí, lo que quería decirte al principio. No es una técnica, no es un secreto, es esto. Tú ya eres escuchado. Antes de que tú intentes escuchar, ya hay una presencia atenta a ti. Antes de que busques, tú ya has sido encontrado por esa presencia, por esa divinidad. Y quizá la oración y la fe no sea otra cosa que empezar a darte cuenta de eso, de que no estás solo. Gracias por estar aquí, por escuchar
y por darte este espacio. Hasta el próximo audio. Y si hay algo en tu historia que aún duele, no tienes que hacerlo solo, te acompaño a sanar desde el niño interior y tu sistema familiar. Si te interesa una cita, puedes contactarme por el WhatsApp más 34 667 99 5159. Mi nombre es Doris Cecilia Barrera López. Y recomendaciones, si quieres profundizar en este camino, aquí está este libro, Biografía del Silencio, del sacerdote Pablo de Oors. Se escribe así, D''O''R''S, de Oors. Y la película El Guerrero Pacífico. Está basada en la historia real de Dan Millman, un joven brillante, atleta universitario que aparentemente lo tiene todo, pero vive desconectado, ansioso y vacío por dentro. Y su vida cambia cuando conoce a un misterioso hombre al que llama Sócrates, quien empieza a enseñarle algo muy simple y muy difícil: estar presente. Y esta película transmite exactamente lo que aquí he hablado. Que el problema no es lo que vivimos, sino cómo lo vivimos por dentro. Que la mente está llena de ruido constante. Que el cambio no viene de pensar más, sino de estar más presente. Es prácticamente una traducción visual de ideas como atención, silencio, respiración y dejar de controlar. Hasta aquí el audio de hoy. Les mando un fuerte abrazo.